De verdad que me siento abrumado. Parezco Felipe González el día de la elección esa que tuvo en 1982. Y no nada que ver con él, porque, vamos, nada. Pero sí que es verdad que quería darle las gracias, en primer lugar, a don Ricardo Lázaro, Barceló. Él es profesor de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, UCV. Además, es un gran filólogo. Además de conocer, pues, lo que sería, no sé, las lenguas modernas estas que nos funcionamos, que es el latín, lenguas modernas, entonces sería así, el francés, el inglés, alemán, italiano, porque es profesor de italiano en la facultad. Además es profesor y gran conocedor de las lenguas bíblicas, tanto del griego en el Nuevo Testamento, del cual es profesor también, como también es profesor y es doctor en Biblia y en Sagrada Escritura de lo que es el hebreo. Entonces, agradecerle su presencia y agradecerle también esta, digamos, frase con la cual iniciamos esas conferencias, coloquios, como queráis, pero he dicho coloquios nocturnos con San Pablo, el sol ha caído, como caía también en Capadocia y como caía en Tarso, cayó, como caía también en Iconio, ¿verdad? Y eran lugares emblemáticos de Pablo. Pero don Aquilino, que es el señor vicario episcopal, iba a decir, episcopal algún día, pero es nuestro señor vicario, ¿vale? Estamos codo a codo don Miguel Ángel, Aquilino y yo, aquí en la parroquia. Pues cuando vio el subtítulo dice, qué bonito, ¿no? Digo, aparte de bonito, es grandioso. Confesiones de un apóstol a la iglesia que se reúne aquí en esta humilde capilla. Tendríamos que haber hecho arriba, pero no cabíamos todos, y poner este retraso de los Santos Juanes en Valencia. A la iglesia. Y enlazando con lo que os decía antes, la misión que nos ha encomendado el señor arzobispo y a la cabeza la Virgen María, el gran misionero, el gran evangelizador, que es Pablo de Tarso. Este itinerario que vamos a hacer durante estos días, durante estos meses, es para estar agradecido a don Ricardo, pero agradecido también a vosotros, los que estáis aquí presentes, los que habéis venido con nosotros al primer y tercer viaje, podríamos decir, primero, segundo, tercer viaje, primero, tercer viaje, como también aquellos que os habéis enterado y decís, vamos a ver si podemos aprender algo de Pablo, algo de la figura de Pablo. Pues bien, vamos a aprender. Yo no sé qué leeros de los coloquios que tuvimos nocturnos también, cuando estamos haciendo el viaje en Tierra Santa. Podría leeros algo. Anoté algunas cosas de lo que vosotros dijisteis. Pero vosotros estabais agradecidos a lo que iba a conocer una persona y una figura que es columna de la Iglesia y que los invita a pensar el mundo de hoy desde el Evangelio. Sencillamente eso. Por tanto, gracias a vosotros
iglesia reunida en los Santos Juanes de Valencia, y gracias de verdad a don Ricardo. Y ya no hablo más, que esto ya me ha enrollado demasiado y tiene que acabar. ¿De acuerdo? Adelante. ¿Cojo ese micrófono? Sí, perfecto. Bueno, pues buenas noches, y primero que nada yo también agradecerle a don Gonzalo, ha dicho muchas cosas de la facultad en la que los dos somos compañeros, pero sobre todo somos muy buenos amigos desde hace muchos años. Y bueno, pues hemos viajado también juntos varias veces y nos lo hemos pasado muy bien con el grupo que todas las veces ha ido viniendo, ¿no? Y como él ha dicho antes, esto surge precisamente de allí. Habíamos previsto que nuestra peregrinación, recorriendo la ruta de San Pablo, una parte de su primer viaje y del tercero, por la zona de lo que hoy es Turquía, y que en la antigüedad era una provincia romana, la provincia de Asia Menor, en donde se encuentran muchas de las localidades que resultan familiares, escuchando, leyendo algunos de los textos del Nuevo Testamento. En primer lugar, los suyos, los de San Pablo, las cartas, 13 cartas que están a su nombre en el Nuevo Testamento. Y otro libro también muy importante que escribió San Lucas, que es la segunda parte del tercer Evangelio, el Evangelio según San Lucas, y es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí encontramos muchas de estas localidades que juntos recorrimos. Bueno, pues así surgió esta iniciativa mientras regresábamos en los breves tiempos que teníamos de autobús entre sitio y sitio, y en las cortas esperas en los aeropuertos, pues estuvimos pensando en hacer algo así, en primer lugar porque nos lo habíamos pasado muy bien, ¿no? Bueno, esto un poco cómo surge la iniciativa. Lo segundo, la licencia del género literario empleado, ¿no? En el que habéis visto pues la libertad, ¿no?, de casi hablar en nombre de San Pablo, confesiones de un apóstol, a la iglesia que se reúne en los Santos Juanes de Valencia, coloquios nocturnos con San Pablo. Y si habéis echado un vistazo al folleto, pues todos los coloquios, los 9 que tendremos desde ahora a octubre, una vez al mes, hasta junio, están todos formulados en forma de preguntas, ¿no?, y tratando de abordar los diferentes aspectos que tienen que ver con la vida de San Pablo. Su vida, su persona, su formación, su educación, su religiosidad, de qué manera vivió el judaísmo, cómo y por qué lo dejó, si lo dejó, y cómo se unió con este grupo de hombres y mujeres que seguían a Jesús de Nazaret. Esto lo veremos en el siguiente, ¿no?, que tendremos en el mes de noviembre. Después, en el mes de diciembre, el tercer coloquio, en donde nos centraremos un poco en los viajes, ¿no? ¿Qué significaron todos estos viajes que este apóstol del Evangelio emprendió para proclamar esa buena noticia que había comenzado persiguiendo, convencido de que era una herejía, convencido de que era una blasfemia, que podía demoler los cimientos del judaísmo, y estaba decidido a acabar con todos ellos, con todas ellas. De modo que los viajes nos centraremos ahí en este tercer coloquio, y sobre todo a partir de una experiencia, qué es lo que le sucedió cuando iba camino de Damasco. Esto que normalmente solemos hablar como la conversión de San Pablo, y que se parece más a un relato de vocación, como muchos de los que hay en la Sagrada Escritura, en la Biblia,
que a lo que normalmente entenderíamos por esto de conversión, ¿no? Que teóricamente sería pues, o cambiar de religión, pasar de una religión a otra, o incluso dejar de ser no creyente para comenzar a creer. No es esto lo que le pasa a San Pablo, que era un creyente convencido y un fiel y judío piadoso que cumplía la Torá, ¿no? En el cuarto coloquio veremos esta actividad misionera. En el quinto nos centraremos en las cartas. Si es verdad que todo lo que ha llegado hasta nosotros y que tenemos en el Nuevo Testamento fue él el primero en ponerlo por escrito, como así parece, adelantándose por lo menos 2 décadas al primero de los evangelistas, al más antiguo de los evangelistas. Por lo tanto, estamos ante la presencia del primer escritor cristiano, el primer teólogo, el primer, si se puede utilizar esa expresión, ideólogo de esta nueva fe que se proponía al mundo, gran parte de él pagano, en donde mostraba esta buena noticia de Jesús. Luego, el sexto coloquio, en donde entraremos en 2 temas delicados. Uno, la esclavitud. ¿Podía el cristianismo aceptar la esclavitud que imperaba dentro del imperio? San Pablo habla de esclavos, ¿no? Y luego, el segundo tema, tal vez este que tantas veces se escucha hablar y muchas de ellas atribuyéndole a San Pablo cosas que están muy lejos de ser ciertas, ¿no? ¿Tenía San Pablo manía a las mujeres? ¿Quería que estuvieran calladas? ¿Que obedecieran a sus maridos como a sus amos? ¿Que en las asambleas no abrieran la boca? Bueno, pues yo creo que nos llevaremos grandes sorpresas en este coloquio y que tal vez logremos rehabilitar esta imagen un poco oscura que a veces se presenta del apóstol Pablo. En el séptimo coloquio hablaremos del grupo de los 12 y de las relaciones que Pablo tuvo con ellos y con el principal de ellos, con Pedro, ¿no? Y con la Iglesia Madre de Jerusalén, qué relaciones tuvieron. El octavo coloquio, en donde hablaremos de las iglesias, de las comunidades cristianas, cómo estaban formadas, si vino o no vino hasta aquí, hasta las costas levantinas, ¿no? Tal como parece decir la tradición, y que muchos gestos también de la Iglesia posterior, del Papa Juan XXIII, pues afirmarían. Y por último, en el noveno coloquio, ya en el mes de junio, nos centraremos tal vez en el capítulo más importante, en su teología, tratando de ver por qué en nuestras facultades, no solo en la nuestra, en todas, de teología, la suya, la de San Pablo y también la de San Juan, se estudian aparte, tienen un capítulo individual para ellas, ¿no? Esto es un signo también de la especialidad. Y acabaremos con una especie de decálogo con el que pues tratar de sacar conclusiones un poco de lo que ha sido, de lo que han pretendido ser, ojalá lo logren, aunque sea en pequeña medida, estos coloquios, ¿no? Entonces, nada, pues yo también agradeceros a muchos de vosotros con caras muy conocidas, ¿no? Algunos que hacía mucho tiempo que no veía y que me ha alegrado un montón, otros que nos estuvimos viendo todos los días y todas las tardes y todas las noches, y cuando subíamos al autobús y bajábamos y nos cansábamos y despotricábamos de los guías y de lo largos que eran los viajes. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, ¿vale? Y como Gonzalo ha dicho antes, esto nos ha desbordado por completo. Pensábamos que sería algo mucho más reducido y bueno, pues ojalá ahora estemos a la altura de las circunstancias. De modo que este primer coloquio, Pablo, he formulado: ¿cómo podemos aproximarnos a tu vida?
¿Qué fuentes de información tenemos sobre ti? ¿Son fiables estas fuentes de información? ¿Podemos establecer una cronología de tu vida? ¿Es cierto que todo lo que ha llegado hasta nosotros y forma parte del Nuevo Testamento, fuiste tú el primero que lo puso por escrito? ¿Cómo podemos saber todas estas cosas? Bien, pues de manera que hoy nos vamos a mantener un poco en la periferia, ¿vale? Va a ser un coloquio nocturno introductorio en el que vamos a ver con qué tipo de fuentes tenemos a nuestra disposición para intentar sonsacarle a este apóstol de Jesucristo, como a él le gustaba llamarse. Podemos sonsacarle unas confesiones a esta iglesia que nos reunimos aquí en Valencia, en esta Real Parroquia de los Santos Juanes. Vamos a hablar entonces de un personaje que fue y sigue siendo decisivo en la historia del cristianismo primitivo, en el seno de las iglesias cristianas, ¿no? Pablo de Tarso. Un personaje además lleno de paradojas, ¿vale? Lleno de paradojas. Empezando por su misma condición, su misma identidad. Un judío que además es griego y que además es romano. Muy pocos de sus contemporáneos tenían esta triple condición, esta triple identidad de ser judío, griego y ciudadano romano a la vez. En el siglo II podíamos hacer un recorrido muy largo, pero no lo voy a hacer. Me voy a detener solamente en 2 siglos, en el siglo II y en el siglo XVI. En el siglo II encontramos un enorme debate abierto en el seno de la Iglesia en torno a la vida de este Pablo de Tarso y en torno a sus escritos, en si debían o no estar en estas escrituras sagradas, si debían formar parte de la Biblia, o si por el contrario tenían que ser las únicas que formaran el Nuevo Testamento, como le pareció a uno de estos teólogos de finales del siglo I y principios del II, Marción, que hizo un canon del Nuevo Testamento, es decir, eliminó de los 27 escritos casi todos. Se quedó con un único evangelio, el que le parecía menos judío, el de San Lucas, eliminando Marcos, Mateo y Juan, eliminando las cartas católicas, 3 de San Juan, 2 de San Pedro, 1 de Santiago, 1 de Judas, el libro del Apocalipsis, la epístola a los Hebreos. Eliminó todos estos textos y se quedó solo con las cartas de Pablo. Pero también de estas hizo una purga, por decirlo de alguna manera. Eliminó todas las que iban dirigidas a personas. 2 que escribió a Timoteo, 1 que escribió a Tito y otra que escribió a Filemón. De modo que Marción proponía que el Nuevo Testamento debía constar únicamente de 9 cartas de San Pablo. De modo que pasábamos de un extremo al otro. ¿Tiene que entrar en la Biblia o tiene que ser el único que ocupe la Biblia cristiana y olvidarnos de todos los demás textos? De modo que en el siglo II hay un fortísimo debate planteado en torno a la figura de Pablo. Es lo que se ha llamado, en términos de discusiones teológicas, histórico-eclesiales, ¿no?, el paulinismo, ¿no? ¿Cuál es el lugar que ocupa San Pablo dentro de la Iglesia? El otro siglo, dando un salto enorme, ya digo, podríamos hacer un recorrido por todos los demás siglos porque está presente en todos ellos. San Pablo fue la bandera enarbolada por unos en defensa de la ortodoxia, por otros en defensa de la heterodoxia. Unos y otros acudían a San Pablo para argumentar posturas contrarias desde puntos de vista teológicos, creyentes o incluso de estilos de vida cristianos, como se desprenderá, como veremos, en las comunidades en las que Pablo estará. Bueno, pues damos un salto al siglo XVI. ¿Qué pasa en el siglo XVI? Pues que la figura de Pablo, con ocasión de la Reforma Protestante, recordemos 1520, Martín Lutero, 1546, el Concilio de Trento contesta a las tesis protestantes. Estos reformadores de la Iglesia
que hacen una nueva lectura de Pablo y casi lo convierten como en el paradigma de cómo hay que vivir si uno quiere ser un cristiano piadoso, perfecto. De modo que la figura de San Pablo nos llega hoy, en el siglo XXI, a través de múltiples tradiciones muy diferentes, todas ellas, y conformando una especie de gran diamante con múltiples caras, ¿no? Un diamante que muchas de estas facetas están por tallar y que juntos, en estos coloquios, que pues pretenden ser eso, ojalá lo consigamos también. Hoy es que vamos muy mal de tiempo por todas las circunstancias, ¿no? Pero la idea es hacer una exposición no demasiado larga y dejar pie al coloquio, ¿vale? Durante nuestro viaje esto fue magnífico. Gonzalo tiene aquí apuntado en este cuaderno un montón de intervenciones extraordinarias que enriquecieron las breves pinceladas que por las noches, muchas de ellas muy cansados, después de haber recorrido muchos kilómetros en autobús, pues todavía nos reuníamos por la noche para hablar de todo esto. Sin embargo, y este es el intento que vamos a hacer, acceder a la figura de Pablo, no solo desde un punto de vista religioso, no únicamente desde un punto de vista teológico, no tan solo desde un punto de vista bíblico, sino, en cierto modo, también histórico. Vamos a ver qué podemos recuperar de su figura y vamos a ver en el encuentro de hoy cómo, por las fuentes que tenemos, jugamos con algo con lo que no contamos con nadie, con ningún personaje del cristianismo primitivo, ni siquiera de Jesús. Es decir, tenemos en relación con San Pablo y en torno a su persona unos escritos que nos permiten acceder de su puño y letra a lo que él escribió, a muchas de las cuestiones que nos planteamos. Como digo, algo que ni siquiera de Jesús podemos hacer, porque lo que sabemos de él lo escribieron San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan sobre él, diciéndonos cada uno de ellos lo que Jesús decía y escribiéndonos cada uno de ellos lo que Jesús hacía. Sin embargo, nos vamos a encontrar en el testimonio de Pablo con unos documentos autobiográficos. Es cierto que no todos ellos tienen el mismo valor. Es cierto que algunas de estas 13 cartas, pues bueno, tal vez fueron escritas, como veremos en uno de los coloquios, con más manos. Pero esto ya tampoco nos sorprende, ¿vale? Muchos de vosotros estáis muy familiarizados con la literatura bíblica y, por ejemplo, esto que llamamos el libro del profeta Isaías, pues hoy hablamos del primer Isaías, segundo Isaías, tercer Isaías, cuarto Isaías, ¿vale? Los capítulos del 1 al 39, del 40 al 55, del 56 al 66, pero otra mano distinta, los capítulos 24, 25, 26 y 27, 33, 34 y 35. Es decir, un libro que cuando lo proclamamos en la Iglesia decimos sencillamente lectura del libro del profeta Isaías o lectura de la profecía de Isaías, y sin embargo, desde el primero que escribe en el siglo VIII antes de Cristo hasta el último que escribe en el siglo II antes de Cristo, han pasado 6 siglos, 600 años de redacción de este libro del profeta Isaías. No voy a decir, evidentemente no ocurre lo mismo con las cartas de San Pablo, en primer lugar, porque se escriben en un periodo de tiempo muy breve, pero además porque las manos que intervinieron no son tantas. Sin embargo, nos vamos a llevar muchas sorpresas también. Ese coloquio en el que abordaremos sus cartas y en el que, por ejemplo, cuando se despida en el capítulo 16, versículo 21, el escritor que ha escrito la primera carta a los Corintios, y leamos: este saludo final es de mi puño y letra. Pablo. Este saludo final
es de mi puño y letra, : Pablo. Bueno, o la carta a los romanos, también en el capítulo 16, en donde nos dicen, te saludan Sosípatro, otros miembros de la comunidad, y te saludo también yo, Tercio, que he escrito esta carta, o que podríamos traducir, que he sido el amanuense de esta carta. Bueno, pues nos llevaremos muchas sorpresas, viendo cómo muchos de estos escritos San Pablo tuvo colaboración. En muchos de ellos lo declaran explícitamente al principio: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que se reúne en... Ya veis que el título no es muy original, está fusilado de sus cartas, ¿no? A la iglesia que se reúne en Roma, Tesalónica, Corinto, Colosas, Galacia, Filipos, o a Tito, Timoteo, Filemón. Pero otras veces es Pablo y otro más el que escribe. De modo que hoy nos vamos a centrar en esas fuentes de información que poseemos sobre Pablo de Tarso, ¿vale? Las fuentes de información. Os pongo ahí, 2000 años nos separan de la vida de San Pablo. ¿Cómo podemos superar este abismo, no? Esa es evidentemente la tarea de la investigación histórica, remontarnos al pasado partiendo del presente, acudir a estos documentos escritos en aquellos tiempos remotos para que puedan construir una especie de puente entre nosotros, hoy, en el siglo XXI, nosotras, y el siglo I. Sin embargo, la distancia no es únicamente cronológica. La distancia que nos separa de San Pablo es también una distancia cultural, es también una distancia que tiene que ver con otros usos, con otras costumbres, con otros modos de vivir el cristianismo y la fe, con otras comunidades que, sin embargo, estoy seguro de que van a ser capaces de formularnos un reto a estas comunidades que seguimos reuniéndonos en nombre del Señor Jesús en el siglo XXI. De modo que trataremos de reconstruir esas fuentes de información, trataremos de reconstruir una cronología de este hombre que fue griego con los griegos, judío con los judíos y romano con los romanos. A lo largo de estos meses, no hoy, pero sí el encuentro que tendremos en el mes de noviembre, intentaremos trazar, recurriendo también a otras fuentes, unas que no están en el Nuevo Testamento. Trataremos de reconstruir un retrato físico de Pablo, civil y religioso. Para ello nos acercaremos a la leyenda. Tuvimos la suerte de celebrar la Eucaristía en un templo dedicado a ella. Hay un libro apócrifo que se llama Los Hechos Apócrifos de Pablo y de Tecla. Bueno, pues nosotros estuvimos en esta iglesia de Santa Tecla, en donde celebramos con una magnífica homilía de don Gonzalo, hablándonos no solamente del viaje, sino de aquella mujer. De modo que accederemos a esta leyenda. Es precisamente esta leyenda la única que nos va a acercar la muerte de San Pablo. Evidentemente, San Pablo no habla de su muerte en sus cartas. ¿Cómo podría haberlo hecho, no? ¿Cómo podía haber escrito en sus cartas de cómo murió? Tampoco los Hechos de los Apóstoles. Esta intriga es todavía más apasionante y más, valga la redundancia, intrigante, ¿no? San Lucas, que ha estado contándonos desde el capítulo 7, en donde por primera vez aparece la figura de este hombre, y allí, a los pies de aquel joven fariseo llamado Saulo, dejaron las ropas de este joven diácono, Esteban, al que habían desnudado, al que sacaron de la sinagoga a empujones.
y al que delante de todos lapidaron, es decir, apedrearon hasta morir. Y San Lucas, desde este capítulo 7 hasta el último, el 28, nos ha contado con todo lujo de detalles, incluso los momentos finales en los que Pablo está prisionero, encadenado y recibe la visita de las personas que van a verle a Roma, en donde él está esperando ser ejecutado. No estoy haciendo spoiling, ya sabemos que fue ejecutado, ya sabemos que fue decapitado. Durante la persecución de Nerón, esto lo veremos también con textos romanos. Y sin embargo, San Lucas, que nos ha estado contando todo esto, no nos cuenta el último momento, el final, el de la muerte, hasta el punto de que muchos pensaron que no tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, no está completo, que le falta el fragmento final, ¿no? Bueno, ya hablaremos también de todo esto, de manera que tendremos que acudir a la leyenda, en el buen sentido de la palabra, en el sentido latino. Legenda, en latín, significa simplemente relato digno de ser leído. Es decir, una leyenda no es una historia no ocurrida. Una leyenda no es una historia poco menos que inventada, que no tiene ningún fundamento con la realidad. Al contrario, la leyenda es un relato digno de ser leído, digno de ser escuchado. Y acudiremos a dos textos: los Hechos, entre paréntesis, apócrifos de Pablo, y los Hechos, también entre paréntesis, apócrifos de Pablo y de Tecla. Y ellos nos contarán una historia maravillosa. Una historia que teje y tiñe la tradición de la Iglesia de Roma, hasta el punto de que la Iglesia de Roma está fundada sobre el martirio de Pedro y de Pablo, ¿vale? Como sabéis, el primero crucificado cabeza abajo y Pablo decapitado. De modo que las fuentes de información, cómo superar este abismo de hace 2000 años, ¿no? Acudiremos durante estos meses a esos documentos. Desde luego, el texto que más ha influido es el de los Hechos de los Apóstoles. Influyó hasta en nuestro viaje. San Lucas se hubiera sorprendido, se sorprendería todavía hoy de que hablemos de el primer viaje misionero de San Pablo, la segunda ruta misionera, la tercera ruta, el cuarto viaje, es decir, el viaje de la muerte. Y digo que San Lucas se sorprendería, aunque es él quien los cuenta. Todos ellos salen de la pluma de San Lucas, pero de un modo mucho más desenfadado, ¿no? De un modo mucho menos estructurado de lo que hemos hecho después. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles ha influido tanto que influyó hasta en el itinerario que hicimos, ¿vale? Recorriendo todos aquellos, y nos dejamos muchos, que hubieran alargado 4 días más nuestro viaje y hubiéramos recorrido otros 1000 kilómetros más, además de los 2000 que hicimos, en autobús. Hicimos 2000 en autobús de regreso, pero hubiéramos alargado todavía 1000 más si hubiéramos recorrido todos estos lugares. De modo que este texto es el más influyente, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el que prácticamente muy pronto a San Pablo le sale un biógrafo queridísimo para él. Así lo va a presentar: todos me han abandonado, solo Lucas, el médico queridísimo, sigue conmigo a mi lado, y probablemente estuvo con él hasta el último momento, ¿no? Por eso es apasionante el relato de los Hechos de los Apóstoles que vamos a recorrer, en donde muchas veces San Lucas se olvida de que es el narrador y está todo el rato hablando en tercera persona, y fue, y entró, y en la sinagoga se puso en pie y les dirigió aquel discurso. Se olvida de esta tercera persona del singular
Y de repente llega la pasión de no poder esconder que él también estaba allí, Lucas también estaba allí. Y en muchos lugares empieza diciendo: y fuimos y decidimos salir de la sinagoga y dirigirnos a aquella ciudad. Y veremos que este libro de los Hechos de los Apóstoles tiene muchos pasajes que les llamamos así. En la facultad les llamamos los pasajes nosotros, ¿no? En donde esa primera persona del plural revela la complicidad de Lucas en todo lo que hace Pablo, ¿no? Tal vez por esto extrañe tanto este final sin final, ¿no? Este final en donde no cuenta la decapitación de Pablo, pero no nos quedaremos sin ella, ¿eh? Acudiremos a los hechos de Pablo y de Tecla para recordar esta magnífica tradición en la que la Iglesia de Roma, la primera Iglesia, en la que está asentada el fundamento de los apóstoles, pues se basa en este testimonio. Pero como decía al principio, tenemos, cuando hablamos de Pablo, algo que no tenemos ni siquiera cuando hablamos de Jesús. Porque que sepamos nosotros, Jesús lo único que escribió es cuando en aquel capítulo 8 del Evangelio de San Juan se presentan aquellos doctores de la ley y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos dice que tiene que morir. ¿Tú qué dices? Y nos cuenta San Juan que se arrodilló y en el suelo, con el dedo, empezó a escribir algo, ¿no? Bueno, pues parece, al menos lo único que consta que hubiera escrito Jesús es esto, ¿no? Y se levantó y les dijo: aquel que esté sin pecado, que le tire la primera piedra, ¿no? Y anota el evangelista San Juan, y uno tras otro, y es muy curioso lo que dice a continuación, empezando por los más mayores. A medida que nos hacemos mayores ya nos vamos dando cuenta de cómo nuestra vida deja bastante que desear como para tirarle piedras a nadie, ¿no? Y San Juan dice: y empezando por los más mayores se retiraron. Bueno, de modo que, al contrario de lo que sucede, por ejemplo, con Jesús, que lo que sabemos de él lo escribieron San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Juan, y antes que ellos cuatro, San Pablo, y después que ellos cuatro, Santiago, Judas, el autor anónimo de la Epístola a los Hebreos, el que escribió, tal vez el mismo que las 3 cartas y el Evangelio, el último libro del Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis, y probablemente tantos escritos que se perdieron, de hombres y de mujeres anónimos, que a lo largo de todos aquellos primeros siglos pretendieron responder, como todos estos, a la pregunta de Jesús: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Nos suena, porque esta pregunta nos acompañó en nuestra peregrinación. ¿Vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pablo, que trató también de responder a esa pregunta de Jesús, escribe 13 cartas. De las 13, como veréis, pues hay algunas que son especialmente importantes. La primera carta a los tesalonicenses, que es el primer escrito del Nuevo Testamento, año 51. La primera y la segunda carta a los corintios, bueno, llamémoslas así. Primera carta a los corintios, pero nos llevaremos una sorpresa, que ya adelanto. En el capítulo 5, versículo 9 de la primera carta a los corintios, leemos: en la primera carta que os escribí, os decía que no os mezclarais con los lujuriosos. Es decir, en la primera carta a los corintios, San Pablo les dice a los corintios, en la primera carta que os escribí, es decir, que hay muchas de estas cartas que no han llegado hasta nosotros, ¿no? Pero primera y segunda Corintios, 2 cartas también muy importantes. La carta a los Gálatas, una carta extraordinaria que veremos nos llevará al conflicto. Ahí, en el capítulo 2, vemos cómo
dos iglesias, dos comunidades, la de Jerusalén y la de Antioquía, se enfrentan por un problema, la circuncisión. ¿Circuncisión sí o circuncisión no? ¿Para ser cristiano hay que bautizarse y solo bautizarse? ¿O previamente hay que circuncidarse si uno no es de tradición judía? Bueno, esta carta a los Gálatas, también San Lucas escribirá su parte en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Y veremos dos versiones un poquito diferentes, ¿vale? San Lucas tratando de calmar los humos, ¿no? Y de calmar la situación tensa que se había creado, y San Lucas tratando de ofrecer una imagen dulce de la Iglesia, ¿no? Pero San Pablo levantándose en medio de la asamblea y diciendo: sois unos hipócritas. Bueno, nos enfrentaremos también con estos textos. La carta a los romanos, la carta a los filipenses y la carta a Filemón. Junto con estas 7, que llamamos grandes cartas, hay otro nombre que se le da, las cartas auténticas. A mí este nombre no me gusta demasiado, porque si a estas 7 las llamamos auténticas, pues parece que las otras no lo son, ¿no? Y bueno, pues no se trata de eso, sino que se trata de que pues estas son indiscutibles. Estas son indiscutibles que salieron del puño y letra de Pablo, aunque en algunas de ellas el mismo Pablo confesara: este saludo final es de mi puño y letra, o aunque en algunas de ellas Tercio confesara: os saludo también yo, Tercio, que he escrito esta carta. Entonces, bueno, pues veremos en qué sentido todo esto es muy importante, ¿no? Otras 6 cartas: la segunda a los tesalonicenses, la carta a los colosenses, la carta a los efesios, y otras 3 cartas más que llamamos pastorales, la primera y la segunda a Timoteo y la segunda carta a Tito. De modo que nos vamos a encontrar con un testimonio único, autobiográfico. Pero claro, hay que tener presente una cosa: San Pablo, cuando escribe las cartas, no las escribe para hablar de sí mismo. Las escribe, la inmensa mayoría de ellas, para dirigirse a una comunidad que está a punto de visitar, y la carta está preparando la visita que está a punto de hacer, o justo lo contrario. La carta es remitida inmediatamente después de la visita que aquella comunidad ha recibido del apóstol o del apóstol y otro compañero, Timoteo, Silas, Silvano, Áquila, Lucas, Lidia. Bueno, hay más mujeres, 116 mujeres de quien dicen que no podía verlas. 116 mujeres que con sus nombres aparecen en sus cartas, realizando funciones muy importantes. Ese coloquio no nos lo podemos perder, Nos vamos a llevar alguna sorpresa. Bueno, de modo que estos 13 escritos. Hay otro que el oyente o el lector atento habrá advertido que cuando la proclamamos, por ejemplo, en nuestras iglesias, decimos exclusivamente lectura de la epístola a los hebreos, sin ninguna atribución. Hoy sabemos que esta epístola, ya veremos la diferencia entre una carta y una epístola, aunque para nosotros en nuestro castellano actual casi los utilizamos como términos sinónimos, pero en la terminología bíblica una epístola es diferente de una carta. Una carta es un escrito circunstancial, puntual, en donde se habla de múltiples cosas, en donde se responde a preguntas del apóstol. Una epístola es una especie de homilía escrita, toda ella alrededor de un único tema, sospechosamente parecida al estilo del que escribió el tercer evangelio y la segunda parte, los Hechos de los Apóstoles. Sospechosamente parecida. Bueno, por tanto, nos acercaremos a estos documentos. Las cartas de San Pablo, sin embargo, no nos proporcionan una documentación
exhaustiva, por lo que acabo de decir. Son documentos puntuales, en donde, pues, tenemos, a mí me gusta decir, la otra parte de la conversación escrita, la que escribe Pablo como respuesta. Pero aquella respuesta de Pablo seguro estuvo motivada por una consulta escrita que esa no ha llegado hasta nosotros. También es comprensible, ¿no? También es comprensible que cuando quien se hace importante en esta primera iglesia es San Pablo y no el que le escribe la consulta, ¿es lícito comer los animales sacrificados a los dioses? ¿Es lícito que las mujeres participen en nuestras asambleas? Y si lo hacen, ¿tienen que tener la cabeza cubierta o pueden llevar la cabeza descubierta? ¿Cómo tenemos que mantener las relaciones sexuales aquí en la comunidad de Corinto? Bueno, es decir, vamos a encontrarnos con cartas que le preguntan absolutamente de todo, ¿vale? Sin embargo, no es una documentación exhaustiva, ¿vale? Por esto mismo, porque se trata de momentos puntuales del tiempo en el que Pablo responde las más de las veces a una consulta que se le ha hecho. Escritos ocasionales. Además, todas las cartas, las 13, bueno, las 13 que tenemos. Porque ya hemos visto que en la primera carta a los Corintios, en la primera carta que os escribí, pero también al final de la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 16. Cuando hayáis leído esta carta, escribe a los Colosenses: haced que esta carta se lea en la iglesia de la Odisea. Y atención, Colosenses 4, 16. Y la que yo escribí a los de la Odisea, leedla también vosotros. ¿Quién la ha leído? Yo tampoco la he leído, ¿eh? No la tenemos esta carta. De modo que bueno, tenemos 13 cartas, pero sabemos que escribió algunas más. No sabemos cuántas más, pero bastantes más de las que tenemos. De modo que son todas las que están en el Nuevo Testamento, pero no están todas las que son. No están todas las que él escribió. De manera que están escritas en un periodo muy breve de tiempo, en un periodo que llega a la madurez de Pablo, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto una foto del papiro 46. Esta es uno de los papiros más antiguos del siglo II que recoge un fragmento de estas cartas. Fueron escritas, por lo tanto, en esos últimos años de la vida de Pablo. Por lo tanto, ¿qué Pablo reflejan las cartas? El último, el más maduro, no el jovencito, no el jovencito judío, el jovencito judío intransigente que quería eliminar aquel grupo de creyentes. De modo que, bueno, pues por fortuna se nos ha conservado estos escritos. Ya terminamos enseguida, ¿eh? Os he puesto también este códice, es muy importante, el Códice Beza, es del siglo V. El Códice Beza es un códice distinto del Vaticano, el Sinaítico, el Alejandrino y el Cesariense. 4 códices importantísimos a partir de los cuales se reconstruye el texto del Nuevo Testamento y se traducen todas nuestras Biblias. El Códice Beza es un códice diferente, ¿no? En donde tenemos un Evangelio de San Lucas mucho más largo y unos Hechos de los Apóstoles mucho más largos que el que nos encontramos en los textos. Bueno, voy a saltar un montón de cosas que no son importantes. Aquí tenemos también un dibujo antiguo de un manuscrito del siglo IX, ¿vale? Que presidía esta colección de cartas paulinas que unieron en un único volumen, como hoy reunimos, por ejemplo, los 4 evangelios. Durante el siglo XVIII empezó a haber muchas preguntas en torno a si lo que encontramos
tanto en los Hechos de los Apóstoles como en las cartas de Pablo, ¿es teología o es historia? ¿O es una mezcla de ambas? Bueno, en cualquier caso, aunque sea muy complicado reconstruir la genealogía y la cronología de San Pablo, solamente voy a dar 3 datos importantes. Luego, a medida que pasen los meses, iremos hablando de algunos más. La huida de Damasco. Tienen que descolgarlo de una ventana. Y la primera visita a Jerusalén, entre los años 37 y 39, 3 años después de su, entre comillas, conversión, o tal vez mejor, vocación. Hay un momento clave, la muerte de Esteban, es lapidado. Las lapidaciones, los romanos habían conseguido frenarlas. ¿Qué pasa el año 36? Poncio Pilato no está en Jerusalén. Poncio Pilato ha sido acusado por Roma de crímenes, hoy diríamos de crímenes de guerra. El historiador romano Tácito lo describe como un gobernador sanguinario y cruel, y lo llamaron a Roma para dar cuenta de más de 1000 crucifixiones, de una tacada estamos hablando, no a lo largo de su gobernación desde el año 26 hasta el 36. Fue llamado a Roma para dar cuenta de estas crucifixiones. Jerusalén está sin gobernador. Jerusalén está sin la cohorte, la guardia del gobernador. Y todos los historiadores pretenden situar en ese momento la lapidación de Esteban. Y ese va a ser un dato muy importante. Año 36, Poncio Pilato es llamado a Roma para dar cuenta de sus crímenes, Esteban es lapidado y a los pocos días, camino de Damasco, Pablo de Tarso, Saulo, decide unirse al grupo cristiano. Otro dato, la segunda visita a Jerusalén para el concilio, a comienzo de los años 50 o los últimos de los 40, 14 años después de su visita a Jerusalén. Un concilio o asamblea, como queramos llamarla, de Jerusalén, que tenía que decidir: ¿nos bautizamos y únicamente nos bautizamos? ¿O además de eso también nos circuncidamos? Es decir, nos hacemos también parte de la tradición judía antes de hacernos creyentes en el Evangelio de Jesús. Y por último, Gálatas 2:1-10, de ahí parece desprenderse que en el concilio de Jerusalén Pablo ya ha evangelizado Galacia, las iglesias que recorrimos por la Capadocia, ¿vale? Galacia, Macedonia, esto lo vamos a dejar para otro viaje, Gonzalo. Esto está en el norte de Grecia, ¿vale? Y la provincia romana de Acaya. De modo que, bueno, pues tenemos esos datos, hay muchos otros datos que veremos en el próximo coloquio de esta cronología, pero quiero terminar ya, para no alargarme demasiado y sobre todo para dejar un poquito de espacio al diálogo, ¿vale? Así es que simplemente hemos tratado de dar un paseo por las 3 fuentes que veremos. Tenemos también unas fuentes extrabíblicas, os las he puesto aquí en esta diapositiva. Creo. Sí, aquí está. Unas fuentes bíblicas, las cartas paulinas, estas 13, y los Hechos de los Apóstoles. Unas fuentes indirectas, pero muy importantes, porque son de historiadores romanos. Suetonio, siglo I y II, Dion Casio, siglo II y III, Paulo Orosio, siglo V, y luego, del año 51-52, otro lugar donde tampoco estuvimos, Delfos, en donde en la antigüedad estaba el oráculo de Delfos, pues allí en Delfos hay una inscripción importantísima de la vida de Pablo.
Y por último, las fuentes apócrifas, los hechos apócrifos de Pablo y los hechos apócrifos de Pablo y de Tecla. Bueno, esto en síntesis sería lo importante con lo que tendríamos que quedarnos hoy. Esos 2 textos bíblicos, esos 4 textos de historiadores y esos 2 textos apócrifos, que durante estos meses que siguen serán protagonistas de nuestros coloquios. Y bueno, pues ahora os dejo la palabra a vosotros y si queréis que comentemos cosas, si no se os ha hecho demasiado tarde, ahora son las 9:25, pero tengo que decir que hemos empezado prácticamente a esta hora, ¿vale? Hemos empezado a las 9 menos cuarto, así es que no penséis que he estado hablando desde las 8:15, ¿vale? Y que esto va a ser insoportable. Bueno, a lo mejor ha sido insoportable, pero en ese caso no será por el tiempo, que trataré, como os decía al principio, siempre de no exceder de los 40 minutos para dejaros la palabra. Así es que ahora tenéis la palabra vosotros, los que queráis decir algo. Vale. Sí, y también las... Sí, me está diciendo Gonzalo, podemos hacer una red de correos electrónicos, si os parece, y os puedo pasar las diapositivas estas y más textos también. Y luego, bueno, eso, además, Sergio es el alma de nuestra Facultad de Teología. Sin él, nosotros no seríamos nada. No podríamos dar clase. Él ha sido el que nos ha preparado todas las plataformas, él publicita todo lo que hacemos y bueno, pues darte las gracias, Sergio, porque sin ti esto, como muchas de las cosas, casi todas las cosas que hacemos en la facultad, serían imposibles. Hay una pregunta. Sí. Una cuestión. Para el próximo coloquio, os conviene que nos leamos algo concreto, estudiemos algo concreto para aprovechar al máximo nuestros coloquios. Sí, bueno, esto lo tenéis, ¿verdad? Bueno, pues ahora os hacéis con algún folletito de esto, porque aquí están todos los coloquios, ¿vale? Y en el segundo, como veréis, es Pablo, y está también en la web, ¿vale? Pablo, ¿qué puedes decirnos de ti? ¿Judío, griego o romano? Háblanos de tus orígenes, tu nacimiento y tu juventud, tu educación, tu formación rabínica a los pies de Gamaliel, tu pasado en el judaísmo, la confrontación con los hombres y mujeres que seguían a Jesús de Nazaret. Este será nuestro próximo encuentro, ¿vale? ¿Qué podríamos leer? Desde luego, pues empezar a leer los Hechos de los Apóstoles sería algo extraordinario, ¿vale? Empezar a leer los Hechos de los Apóstoles, son 28 capítulos, Pablo empieza a aparecer a partir del capítulo 7, ¿vale? Pero, bueno, los leemos desde el principio. Y cartas así con más detalles históricos suyos, la carta a los Gálatas, pero esto es empezar por un alimento demasiado sólido, ¿vale? Tendríamos que empezar con algo mucho más ligero. La carta a los Gálatas es de las más complejas de todas, ¿vale? Yo me conformaría con leer los Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Leer los Hechos de los Apóstoles y esta puede ser un buen punto de partida. Y otros textos pues los iremos trayendo en el coloquio, ¿vale? En el coloquio que tengamos. Y algunas cosas pues las iremos colgando en la web, las irá colgando todas Sergio, que es quien entiende de esto. Pero trataremos de colgar toda esta información. Paco. Sí, una duda histórica. Digamos, varias veces has comentado el tema de que Lucas estuvo con Pablo hasta última hora. Y entonces a mí lo que me asombra un poco es, conociendo a los romanos y conociendo a Nerón, le dejaron estar hasta última hora, pero a él no lo mataron. Bueno, pues esta es una muy buena pregunta, Paco, que no te voy a responder ahora. No, sí. No, quiero decir que aquí hay, y de hecho, de aquí ha salido mucha ficción. Bueno, tú lo sabes, en el CEU hicimos un curso también de San Pablo, al hilo de una novela que nos leímos, El abogado de Pablo, ¿vale? El abogado de Pablo, una novela chulísima, y otra novela que también leímos, de Jesús, escritas por el mismo autor, que es uno de los mejores historiadores
de la teología protestante, ¿no? Gerd Tyson, y bueno, ha escrito muchos textos que tienen que ver con el Nuevo Testamento. Y bueno, pues al parecer confluyeron muchas cosas. ¿Estuvo Pablo al lado de Lucas y Lucas pudo estar a su lado porque era médico? Como nos encontramos, por ejemplo, con la descripción que hace en la carta a los Colosenses. Todos se han marchado, solamente Lucas, el médico queridísimo, permanece conmigo, a mi lado, ¿no? Tenía un permiso especial de, bueno, aquellas circunstancias en realidad fueron muy problemáticas, porque desde la primavera del año 64 hasta el invierno del año 68, Nerón ha, en primer lugar, arrasado Roma, literalmente, la ha incendiado, pero ha puesto en marcha una de las más crueles y terribles persecuciones contra los seguidores de Jesús, ¿no? ¿Cómo Lucas pudo escapar, ¿no? de aquello? Bueno, pues esto también hablaremos, pero este preámbulo y la pregunta está muy bien planteada, ¿eh? porque es muy interesante, sobre todo, bueno, pues porque por lo que decía antes, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la segunda parte de la obra de San Lucas, pasaría un poco como una especie de biografía de Pablo, ¿no? Biografía de Pablo en la segunda parte y de Pedro en la primera parte, ¿eh? En estos 28 capítulos están completos, nos falta el final. Bueno, ya hemos aludido también a esto, ¿no? ¿Por qué no cuenta su muerte? ¿Por qué Lucas no cuenta su muerte si estuvo con él hasta el final? Es una muy buena pregunta, Paco, que responderemos, más adelante. En griego está todo escrito, todo el Nuevo Testamento está escrito íntegramente en griego. Es verdad, también hay que decirlo, que hay unos términos arameos que nunca se tradujeron, simplemente se transliteraron al griego. Y así tenemos, por ejemplo, algunos textos arameos que están en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, por ejemplo, las palabras que Jesús pronuncia en la cruz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que está en arameo, o un término que Pablo repite muchas veces en la carta a los romanos, Abba, y él lo pone con letras griegas, una alfa, dos betas y otra alfa. Cualquier griego leería Abba, pero el griego no sabría que ese término significa papaíto. ¿Por qué? Porque es una palabra aramea. Sin embargo, las cartas están todas ellas escritas en griego, con estos términos que los cristianos no se resistieron a dejar perder porque les recordaba las palabras pronunciadas en arameo por Jesús, como otras también. Talita kumi, ¿no? Niña, a ti te lo digo, levántate, también arameo, ¿vale? Bueno, pues... pero están escritas en griego, y el libro de los Hechos de los Apóstoles también en griego, en el griego más perfecto del Nuevo Testamento y probablemente del griego bíblico, el que escribe San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Y yo decía que sospechosamente la epístola a los Hebreos tiene un griego tan bonito como el de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y como el del tercer Evangelio. Bueno, en un griego que no tiene nada que envidiar a los grandes autores clásicos, los dramaturgos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, los historiadores, Heródoto, Tucídides, Genofonte, los filósofos, Aristóteles, Platón. El griego de San Lucas no tiene nada que envidiarle a ninguno de estos, ¿no? O sea, tiene una prosa, y el griego de San Lucas, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles es más de la mitad del Nuevo Testamento. En extensión, más de la mitad del Nuevo Testamento. Los 24 capítulos del Evangelio y los 28 capítulos de los Hechos de los Apóstoles ocupan más de la mitad del Nuevo Testamento, ¿vale? Tenemos otros 3 Evangelios, 13 cartas de Pablo. Bueno, pues la obra de Lucas es muy importante. Y se me olvidaba, y no puedo olvidarme, hoy es San Lucas. Así es que hasta esto, quería haber empezado por aquí, porque San Lucas, a lo mejor lo habéis intuido, es mi debilidad, ¿no?, del Nuevo Testamento, pero qué casualidad que hayamos empezado este curso
el día de San Lucas. Es que, O a lo mejor no es casualidad. no, es que don Ricardo es un gran conocedor de Lucas, de San Lucas, y además de ser un gran filólogo, como habéis visto. Pero yo te quería hacer una pregunta, ¿vale? Yo sé que ya estamos cansados de todo, ¿no? ¿Qué valor tenemos que darle a un escrito del Nuevo Testamento? Es decir, claro, si las fuentes para conocer a Pablo son sus cartas, lo siento Miguel Ángel, sus cartas son sus cartas, y tenemos a otros autores, pues nombrados Suetonio, Pablo, Orosio, etc. ¿Vale? Pero ¿qué valor le damos al escrito del Nuevo Testamento? Vale. ¿Qué precipitado es? ¿Que traduce la comunidad, traduce una tradición oral? ¿Qué relación entre oralidad y escritura? ¿Por qué tengo que creerme yo lo que me cuenta Pablo de sí mismo? Esta es una pregunta como para acabar. Me acaba de fusilar en público. No, es simplemente porque hay mucha gente que dice, esto se lo ha inventado Pablo y ha escrito lo que le ha dado la gana y ya está. Pues no. Evidentemente, ¿no? Pues es verdad. Es una pregunta muy necesaria también, ¿no? Porque me imagino que la cuestión está en qué valor histórico, ¿no? ¿Qué valor histórico tienen los textos? Porque evidentemente valor teológico, pues hombre, si está en la Biblia, los creyentes le damos el valor de un texto canónico, es decir, es palabra de Dios. Por lo tanto, intuyo, vamos, estoy seguro de que la pregunta de don Gonzalo va en otro sentido. En este otro sentido de si tenemos otras fuentes, fuentes de historiadores, fuentes también arqueológicas, podemos pensar que también los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo recogen testimonios históricos veraces de lo que hoy llamaríamos historia, ¿vale? No solamente un relato basado en la historia en donde sobre todo abunda la teología y el contenido religioso y espiritual y lo histórico queda como muy en la trastienda. Bueno, pues este es el debate de la inmensa mayoría de hojas que me he saltado, que es el debate que se estableció en el siglo XVIII. En el siglo XVIII se planteó una pregunta. ¿Es San Lucas y es San Pablo un teólogo? Es evidente que lo son, el uno y el otro. Pero ¿son, además de teólogos, historiadores? ¿Vale? Bueno, pues esta pregunta es delicada de responder, no porque no haya contenido histórico, que lo hay, hasta el punto de que a partir del siglo XVIII, este debate se plantea con una ferocidad grande, dura durante todo el siglo XVIII y todo el siglo XIX, con el modernismo, ¿vale? Dura durante todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX concluye algo que desdecía lo que habían dicho en el XVIII y en el XIX, poco menos que había que relegar a las cartas de San Pablo y al texto de San Lucas a la teología y a la leyenda histórica o en cualquier caso a la novela histórica. La primera mitad del siglo XX empiezan a sucederse cantidad de textos en donde se habla de Lucas, historiador y teólogo, en ese orden, historiador y teólogo. De los 4 evangelistas es precisamente San Lucas el que está obsesionado por datar todos los acontecimientos de la vida de Jesús en el Evangelio y de la vida de Pedro y de Pablo y de otros apóstoles de los que también habla en los Hechos de los Apóstoles. Lucas está obsesionado por emparejarlos y emparentarlos con datos que tenemos y que solamente conocíamos
después, conocimos después, por los historiadores o por la arqueología. De modo que el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, ha sido definitiva para dar un vuelco a la investigación histórica en torno a Pablo y en torno a Lucas, ¿vale? Y a lo que ellos escriben en el Evangelio sobre Jesús y en los Hechos de los Apóstoles sobre Pablo. De modo que sí, son fuentes que también los historiadores utilizan porque pueden cotejarlas, como vamos a ver, con estos historiadores romanos, Suetonio, Dion Casio, el Paulo Orosio, y luego, bueno, pues hay otras fuentes. Ahí os he puesto fuentes indirectas. ¿Esto qué significa? Pues que en ninguno de sus escritos nos vamos a encontrar que aparece Pablo, pero aparece muchas de las cosas que Pablo cita y del lugar y de las circunstancias. Por ejemplo, muchos pensaron que un personaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, el cónsul Galión, era invención de San Lucas. Pues esta inscripción de Delfos habla del cónsul romano Galión. Es decir, no es una invención de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, como se dijo durante todo el siglo XVIII y XIX, ¿vale? Con el siglo XIX y la progresión de la arqueología salieron a la luz muchos hallazgos que han corroborado muchos de estos textos de una manera indirecta, ¿vale? Pero lo iremos viendo también con calma. Estas preguntas, que son tan interesantes todas las que habéis hecho, hacen que me replantee que mi intervención tiene que ser brevísima, ¿vale? Tiene que ser brevísima para dejar pie a que esto de verdad sea un coloquio, ¿vale? Brevísima, pero poniendo un poco los momentos principales, ¿vale? Y bueno, pues en la medida de lo posible trataré de hacerlo. Pues de verdad, gracias. Gracias. Gracias a vosotros. No aplaudáis. Seguro que vamos a aprender muchísimo, y eso me corrobora todavía más lo que estaba explicando esta mañana en clase, que es una de las verdades fundamentales de nuestro cristianismo, que es, digamos, la Sagrada Escritura. Entonces, desde el siglo XVIII, la revelación natural, por el poder de la razón, ¿vale? Se interpreta y se saca una idea de Dios. ¿Qué valor le damos a la Sagrada Escritura? Y por eso mismo, estas fuentes cotejadas con Suetonio, Dion Casio, Paulo Orosio, Delfos, que me ha encantado. Allí ocurrió el oráculo de Delfos, donde Sócrates, el gran Sócrates, dio un vuelco a su filosofía, y los apócrifos de Pablo y de Tecla. De verdad que ha sido un placer escucharte. Gracias por la amistad, gracias por todo, y espero emplazaros al próximo diálogo. Espero que podamos dialogar más, y cuando dialogamos más, seguro que escucharemos más. Y perdonad que haya intervenido tanto al principio. No, ya lo que haremos es empezar aquí, ¿no? Aquí sí, nos subimos y bajamos. Si vais a venir todos, nos lo prometéis, empezamos aquí. ¿Vale? Gracias, buenas noches. Y que San Lucas hoy nos bendiga.